Seguimos adelante con una semana más de Tierra Movida. El invitado de hoy es el colombiano Luis Alberto Sánchez, quien llegó a Canadá en el 2006 acompañado por su esposa Ángela y sus 4 hijos. Alberto es el vivo ejemplo que la paciencia es una de las grandes virtudes que se deben cultivar cuando vivimos un proceso de migración. Y es que a Alberto no le tocó fácil. A su llegada a Canadá, y por lo menos por los primeros 5 años, Alberto intentó salir adelante de diferentes maneras. Fue dueño de una lavandería, hizo deliveries, repartió periódico, manejó un bus escolar, puso una pastelería y la lista sigue. Su esposa Ángela fue quien lo motivó a inscribirse en el college local en el programa de seguros y así logró titularse en Canadá con su certificación de seguros. Este fue el campo profesional en el que Alberto había trabajado en Colombia por más de 14 años con cargos de alta responsabilidad. Alberto, bienvenido a Tierra Movida. Muchas gracias, Catalina. Arranquemos por contarle a la gente qué te motivó a salir de Colombia y cómo era la vida de la familia Sánchez antes de venir a Canadá, allá en Colombia. Pues era bien ocupada porque pues había estado envuelto en varios negocios y pues durante mi tiempo en el campo de seguros trabajé como broker de reaseguros, o sea, aseguraba las compañías de seguros y específicamente estaba enfocado en la parte de seguridad social, en lo que era el reaseguramiento de la parte de enfermedad de alto costo, que indica la ley 100 en Colombia, es la que pues tiene toda la parte legal en cuanto a riesgos profesionales, pensiones y salud. Entonces estaba más enfocado en la parte esta de salud, de reaseguramiento de enfermedades de alto costo para las ARS, las administradoras de régimen subsidiado y también las CPS de régimen contributivo. Y pues eran negocios muy grandes, ¿no? Y pues todos estos riesgos se colocaban a nivel internacional con reaseguradoras. De eso derivó otros negocios que tuve unos parqueaderos, tenía un pet store, tenía hasta un dealer de motos y bueno, siempre he estado muy inquieto, entonces era una vida bastante, digamos, movida en Colombia. Y bueno, salí de los seguros, del campo de los seguros en Colombia, por una decisión propia, porque pues era un campo muy pesado, ya donde había muchos intereses. Entonces, pues llegó un momento que también por mis principios éticos preferí salir de ese campo y dedicarme a negocios privados, pero ahí pues llegó el tema de seguridad también y tocó tomar la decisión de salir del país. Salen del país con los 4 hijos. ¿Cómo Sí, fue eso? ¿Cómo fue migrar con niños tan pequeños? pues engañados, porque ellos no sabían qué pasaba. Ni siquiera nosotros teníamos claro. ¿Qué edades Entonces, tenían ellos? la mayor en ese momento tenía 10 años y el menor 3 años. Mm. Sí, sí, sí. Entonces, ese año recuerdo que para tranquilizar las cosas, me vine a Estados Unidos solo un par de meses o de pronto menos de 2 meses, esperando que se calmaran las cosas en Colombia, pero cuando regresé, la cosa no estaba fácil. Ujú. Entonces tomamos la decisión un buen día de salimos a Estados Unidos, pero pues yo la tenía clara que no era fácil. Por mi trabajo había tenido la oportunidad de interactuar con diferentes personas que habían emigrado y Ujú. sabía que la situación, sobre todo para legalizarse, no era sencilla. Entonces, digamos que por la situación salimos con las maletas corriendo. Estuvimos en Estados Unidos aproximadamente 2 semanas, también 3 semanas, pero la hermana de mi esposa ya estaba aquí en Canadá. Ok. Ella fue la que nos indicó que este podía ser un camino más sencillo y así fue como nos vinimos. No me acuerdo si eran 3 tulas llenas de cosas y con los niños para acá. Inicialmente ellos pensaban que íbamos a Disney, pero terminamos en Canadá. Bueno, un pequeño cambio. Mi siguiente pregunta iba a ser, pues, ¿por qué escogieron Ontario? Pero ahora que nombras a a la hermana de tu esposa, asumo que es por esa conexión. Sí, 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 pues. Más allá de Canadá, ¿era qué sabían de Ontario, de la región donde venían a vivir? Realmente muy, muy poco, sí, Ujú. porque pues sí, a pesar de que yo había tenido la oportunidad de viajar por varios países, Canadá solamente había estado una vez con mis papás de vacaciones en las cataratas de Niágara, pero no más. Algo que es anecdótico y bien interesante es que una compañía con la cual yo había tenido negocios muy grandes, en su momento se llamaba London Life, que hoy es Ujú. parte de otro grupo que se llama Canada Life.
me ha respaldado en riesgos de reaseguro en Colombia y todos los negocios los hacía a través de una oficina en Miami, pero yo no tenía ni idea en dónde quedaba esa oficina. Ah, Entonces, cuando llegué aquí a London y fui al Parque Victoria y me quedo mirando, era la compañía con que yo había tenido muchos negocios hacía años atrás. ya hablaremos de las oportunidades laborales y de cómo fue tu historia laboral aquí en Canadá, pero ahora que nombras London Live, Canada Live, ¿con ellos tuviste algún tipo de acercamiento profesional ya estando aquí en Canadá? Sí, en un comienzo, pero pues no fue fácil porque ellos buscaban más, era asesores, ¿no? Personas que trabajaran en la parte comercial. Y en ese momento yo realmente, digamos, por la experiencia que había tenido en Colombia, no quería volver a la parte de seguros. Ok. Quería comunicarme a otras cosas y aventurar en otro tipo de negocios. Lo hemos hablado aquí en este podcast de muchas oportunidades que no es lo mismo. Si bien migrar es todo un proceso y digamos una oportunidad de crecimiento también personal, pues no es lo mismo salir del país por decisión propia que salir por razones de seguridad. Casi que como dices tú, meto lo que tengo en una maleta y me voy. Pero en todo caso, ese impacto de llegar a un nuevo país es fuerte. ¿Cómo fue para ustedes esos primeros meses, ese primer año para cogerle el ritmo a la vida acá, los niños al colegio? ¿Cómo fue esa dinámica familiar? ¿Cómo se fueron adaptando a la dinámica Canadá? Es difícil porque cada personalidad Mm, tiene su historia. Entonces, cada niño asumió el cambio de diferentes formas. Y también uno como adulto también lo asumía de diferentes formas. Para mi esposa, de pronto por su forma de ser, fue más fácil, ¿sí? ok. Adaptarse a muchas cosas, a muchas realidades. Yo recuerdo porque para mí fue muy difícil porque lo vi con mucha rebeldía, ¿sí? Entonces todo me sabía a cacho, Mm, ¿sí? Entonces, sí fue un periodo difícil para mí y siempre con la duda de cómo me puedo volver, qué podía hacer para volverme. Los niños, pues, el proceso del idioma también fue algo bien interesante, como ellos fueron evolucionando y cada uno tuvo sus temores, sus miedos y lo fueron superando. Algo digamos, fue como común casi en todos fue el deporte, que encontraron un refugio en ok. el deporte, en el colegio, y se fueron vinculando y por ahí fueron como tranquilizándose y ya entrando al ambiente canadiense, ¿no? Y Ujú, teniendo ya otro tipo de amigos. De esta forma empezaron también ya a desarrollar el idioma y se les fue facilitando. Sí, ujú. seguramente para la niña grande fue más difícil. La segunda niña en Colombia era muy sociable. Aquí se fue para atrás, pero recordamos una profesora en el colegio que le ayudaba bastante. Entonces fue cogiendo más confianza y ya se fue adaptando más. El tercero odiaba el invierno. Cuando tuvo el Oh, primer invierno, odiaba los guantes y todo y decía que quería irse. Y el cuarto, que era el más pequeño, siempre tenía una personalidad muy alegre y chistoso desde chiquito, entonces ese le mamaba gallo a todo, entonces era fue el que como más mejor se fácil. adaptó. Wow, qué increíble. Yo tuve la fortuna de que mis tres hijos, ya estando en piso canadiense, se adaptaron casi que de inmediato. Yo me atrevería a decir, había mucha expectativa. De pronto mi hijo mayor fue el que más resistencia hizo previo al viaje. Cuando les comentamos que íbamos a viajar y este plan, él fue el que más se opuso. Claro, él tenía 10, 11 años, tenía él cuando viajamos, pero ya estando acá, fue muy fácil, la verdad, con ellos tres. Pero uf, no me puedo imaginar cómo puede ser vivir la experiencia propia como individuo de adaptarse como pareja y además tener que, voy a usar la palabra jalar, Sí, ¿verdad? claro. Es esa misma dinámica con los niños, la dinámica de adaptación. Bueno, como lo dije en el intro del episodio, fueron varios los oficios y los trabajos y los emprendimientos y experiencias que tuviste aquí en Canadá antes de volver a seguros. Cuéntanos cómo fueron esos primeros años, que entiendo fueron más o menos 5 años. Sí, fueron los 5 años de prueba. ¿Cómo Sí, fueron esos 5 años de pues prueba? primero pues descubrir cómo funcionaba todo. Entonces fue como una ola porque pues empieza uno por lo básico como descubriendo en ese tiempo. Entonces fue el tiempo de repartir periódico, que creo que ya no lo hacen, 3 de la mañana repartiendo periódico, haciendo deliveries de pollo en Kentucky.
todas estas cosas que pues se hace cuando uno llega y no tiene cómo salir. Sin embargo, pues también había muchas cosas que como contradecían mis principios, ¿sí? Porque todos estos trabajos significaban hacer cosas bajo cuerda, porque siempre, pues cuando llegamos, todo el mundo decía, no, usted tiene que aplicar al welfare, y no sé qué recibir, aproveche, que trabaje por debajo y eso pues, no iba conmigo. Ujú, Ya, pues de hecho, he renunciado a cosas en Colombia por guardar la ética de los principios y llegar aquí a hacerlo, ¿no? Entonces, llegó ujú, un momento que paré todo, ¿sí? Entonces fue cuando, digamos, pusimos las cosas en orden y empezamos a aventurar ya en negocios y cosas, traer dinero de Colombia, pero desafortunadamente pues no salieron bien las cosas. Algo pues que definitivamente ha sido, digamos, el pilar para mantenernos y salir adelante, ha sido la fe en Dios y mi ujú. matrimonio. Entonces, eso ha sido la seguridad mía todo el tiempo. Le doy a mi esposa mucho, ha sido la persona que me ha apoyado en todas las locuras, en todas las cosas, y pues Dios de por medio, y pues eso ha sido, digamos, la motivación que siempre hemos tenido y nos ha ido ayudando a descubrir muchas cosas de para qué estamos en la vida. Sí, que no es solamente llegar a hacer plata o tener éxito o ser famoso, sino realmente desarrollar una vida espiritual también bien profunda y pues ahí encontrar la tranquilidad, ¿no? Y el sentido de por qué vivimos. Y así el amor hacia todos, hacia la familia, hacia la gente. Desde ese punto de vista de la espiritualidad y el interés por la religión católica, me imagino yo, Sí. ¿conectaste con la comunidad desde ahí, desde el principio? O sea, ¿fue ese un canal que ayudó para conectarse con las personas que ya estaban acá a través de, no sé, la iglesia o, bueno, no sé, la comunidad católica aquí en la La ciudad? respuesta es sí y no, Ok. porque cuando llegamos, recién llegados, bueno, primero otra cosa, buscar el sitio donde vivir fue una cosa bien complicada, porque Ujú. nos cerraron la puerta en muchos sitios porque pues nos exigían cosigner, pero cuando sabían que teníamos 4 hijos y éramos una familia de 6, chao, ¿En serio? dificilísimo, ¿sí? Wow. Incluso en sitios de firmas grandes de terreno de apartamentos, nos, digamos, ya con las llaves en la mano, nos las quitaron. Entonces, finalmente, una familia que ella es colombiana y el señor es salvadoreño, nos dieron la confianza de arrendarnos una casa. Que son personas que apreciamos mucho por eso. Nos mudamos a esa casa a vivir y la primera persona que nos timbró fue una señora de edad, una viejita que vivía al lado, que ya falleció, que se llamaba Doris. Y no nos preguntó el nombre, sino nos preguntó, ¿ustedes son católicos? Entonces le pedimos, sí, ¿por qué? Entonces dijo, no, es que pues quería presentarme y quiero llevarlos a la iglesia. Entonces nos llevó a la parroquia de San John de Iván, que queda a la vuelta de donde vivimos. Ujú. Y digamos que ahí fue el primer contacto que tuvimos con la religión católica, pero no conocimos o no conocíamos la parroquia latina. Ujú. Sí, de hecho, nunca hemos pertenecido plenamente, aunque trato de apoyar o tratamos de apoyar y todo, pero nunca hemos pertenecido plenamente a eso porque siempre hemos estado vinculados con Sañón de Iván. Y empezamos, digamos, a desarrollar un poquito más la relación a través de la religión, a una promesa que le hemos hecho a la Virgen de seguir en un movimiento que pertenecemos desde que nos casamos, Ujú. que se llama Los Equipos de Nuestra Señora. Es muy fuerte en Colombia, que es un movimiento de parejas católicas con el sacramento del matrimonio. Y por ahí empezamos y ese movimiento, digamos, lo iniciamos en esta parte de Ontario, en London, que eso es una historia larga de otro podcast porque han pasado cosas muy providenciales y ahí fue como también ya empezamos, digamos, a través de la región a socializarnos un poco más con las personas que se identificaban con nosotros en esa parte de fe. Después de eso, pues, o paralelamente, fue cuando empezamos con diferentes negocios. Tuvimos una panadería que se llamaba Paladar Tropical, terminamos en bancarrota. Perdí toda la plata que había traído de Colombia y pues fue otra vez la ola hacia abajo, ¿no? Oh, De ¿al caer cuánto y tiempo de todo. haber llegado fue eso? Eh, pues ya estamos hablando que estábamos entre por el tercer año después Ujú. de haber llegado. ¿Sí? Y pues ahí es donde uno empieza a ser paciente, porque fue por atacado que pasó eso, ¿no? Por tratar de romper uno el muro. Sí, yo siempre he pensado que la vida es una montaña rusa de aprendizajes, de emociones, de vivencias, de pérdidas, de ganancias, pero habiendo sido migrante, puedo reconocer que
sigue la montaña rusa, pero es como si uno le metiera turbo. Es como que todo se acelera, todo, más allá de que uno esté o no esté acelerado, el proceso de aprendizaje y la frecuencia con la que vienen las anécdotas, las experiencias, las pruebas, es como de verdad si uno le metiera el turbo a la vida. Y eso pues tiene sus riesgos, pero también tiene cosas, desde mi punto de vista, tiene cosas bastante positivas porque Sí. aprendes, no sé, si te hubieras quedado en Colombia, de pronto la lección de bancarrota te hubiera llegado en 10 años, si la hubieras vivido. Acá la tuviste al tercer año, o sea, fue como que esta lección se la vamos a poner a Alberto rapidito para que la aprenda. Quiero que antes de que me sigas contando sobre la panadería, quiero que me cuentes un poquito sobre la experiencia de haber manejado un bus escolar. Cuando nosotros llegamos a Saskatoon, que fue la ciudad que llegamos, y conocimos unas 5 o 4 familias colombianas que adoramos, o sea, de verdad, han sido unas tremendas personas con nosotros. Y una de las señoras de la pareja manejaba bus escolar. Claro, yo llegué en noviembre y había muchísima nieve, y cuando ella dijo, es que yo manejo bus escolar, yo decía, si a mí me da susto salir en mi carro con esta nieve a manejar, ¿cómo será con la responsabilidad de, no sé, 20, 25, 30 niños ahí atrás? Me parecía una cosa súper admirable. ¿Cómo te fue a ti manejando bus escolar aquí en London? No, pues fue súper chévere porque algo que a mí me apasiona son los carros, los motores, la gasolina. Entonces, pues era algo chévere manejar un bus, porque nunca lo había hecho. Es más, quería manejar en una tractomula, pero pues bueno, no he tenido la oportunidad hasta ahorita. Entonces, pues lo disfruté muchísimo. Pero mira una cosa, todo cómo va y cómo la vida le van enseñando cosas. A raíz de que empecé a manejar bus escolar, tuve la oportunidad de vivir una de las situaciones más bonitas de mi vida, porque terminé manejando buses de paratránsito. Y hay otra historia y después si hay oportunidad te la cuento aquí donde estamos sentados. ¿Qué pasó? O te la digo. Por favor. Resulta que empecé a trabajar con una compañía que se llamaba About Town, que era la que manejaba el contrato de paratránsito aquí en London. Y cuando te digo que fue muy bonito, que fue tener el contacto con personas discapacitadas, ¿sí? Donde se me subían al bus personas que ni siquiera se podían mover y que manejaban las silla de ruedas con la nariz, ¿sí? Y fue muy bonito porque esas personas dan mucho amor y la relación que tú veías con sus familiares cuando los acercaban al bus y todo, pucha, era espectacular, ¿sí? Y eso me lleva a reflexionar muchísimo, que a pesar de que en ese momento, digamos, estaba en, en, En un mal en la momento. inmunda, como dicen, ¿sí? O sea, no era nada para lo que supuestamente esas personas tenían que estar viviendo, pero sin embargo tenían más alegría que lo que yo tenía. Entonces eso me impulsó muchísimo. Fue una experiencia súper buena. Y en ese tiempo creo que me pagaban 10,25 la hora. O sea, era la cosa más mínima, mínima. No lo contrataban no full time. Le daban horas para no tener eso. Pues digamos que el ambiente laboral entre los que manejaban la compañía o los jefes y uno como chofer, como driver, no era la mejor. Resulta que aquí donde tú estás sentada, aquí eran las oficinas de Bautam. Y realmente, pues, en cuanto a eso, nunca me sentí bien en esa relación. Ajá. Y pues, como te digo, fue un momento duro en la vida donde, pues, la parte económica todo era supremamente complicada. Y bueno, por cosas de la vida, cuando empecé a trabajar con este broker de seguros, me empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Y llegó un momento que necesitamos buscar una oficina donde movernos, diferente a donde estábamos antes. Cuando, oh, sorpresa, que la oficina que conseguimos eran estas instalaciones. El primer día que entré y me sentí en una oficina me puse a llorar, recordando esos tiempos duros. Y así es la vida, ¿sí? O sea, cosas que son muy negativas se convierten en positivas, ¿sí? Un sitio donde para mí significaba cosas muy negativas se convirtió en un sitio que ha sido muy positivo. Entonces, pues uno aprende la vida siempre. Y lo que tú decías, uno aprende más de las situaciones límites que piensan que son negativas que las cosas que son muy positivas y de mucho éxito, ¿sí? Entonces, más bien las cosas de éxito lo llenan uno de orgullo. ¿Mm? Las negativas no enseñan.
¿sí? Y nos iban a valorar mucho, muchas cosas, sobre todo a las personas y sobre todo a la gente que está cerca de uno, a su familia, ¿sí? Hay una anécdota muy bonita cuando estábamos en la inmunda, y Ujú. era que durante muchos meses, pues no había cómo salir a comerse una hamburguesa. El programa que teníamos cada mes era salir con los niños, ir a McDonald's y pedir un helado, Ajá. ¿sí? Con unas papas extra large. Y nos sentábamos alrededor de la mesa, todo el mundo a comer papas con el helado, con Ajá. los niños. Y eso pasó Mm. muchas veces. Un buen día, cuando me empieza a ir un poco mejor, fuimos a McDonald's común y corriente. Pero estábamos ahí, le dijimos a los niños que cada uno podía pedir lo que quisiera. Ellos no lo podían creer, nadie pedía nada. Se quedaron inmóviles y nuestra hija mayor llega y me dice, papito, usted está yendo bien, ¿no? Imagínate. Estos procesos que vivimos nosotros los adultos, estos aprendizajes que vivimos nosotros los adultos cuando migramos, es increíble como a pesar de que aparentemente los niños la están cogiendo rápido, ellos se están dando cuenta de todo. A ver, los niños siempre se dan cuenta de todo, pero quiero decir, con esa profundidad de darse cuenta que ya no nos vamos a comer solamente las papitas y el helado, sino o pedir de pronto la hamburguesa o unas nuggets, Ujú. con eso tan sencillo, como los niños se dan cuenta de todo lo que está pasando por debajo. Y Sí, la sí, sí, lectura que ellos le hacen a eso es, sí, a mí sí. me maravilla Y bastante, yo creo que eso fue algo que Dios también les permitió para ser los mejores seres humanos. Ellos ¿cierto? nunca olvidarán eso, así no lo tengan de pronto más pequeño tan presente, porque creo que sí, pero en su subconsciente yo sé que eso les enseñó a ser un mejor ser humano, Por ¿no? supuesto que sí. Ujú. Bueno, volvamos a la panadería. Yo sí quiero saber cómo es eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a vivir a esta ciudad, el rumor es que aquí viven muchísimos colombianos. Yo decía, bueno, ¿cómo no puede haber una panadería acá a lo colombiano? O sea, donde vendan rosconcito, mogolla, pancito dulce, todo lo que nosotros comemos. Y nunca entendí por qué, pero creo que ahora con tu anécdota vamos a poder entender un poquito más por qué o qué pasó, cómo fue esa historia de la... Pues primero, muchos errores cometí, ¿sí? Ujú. Meterme en un negocio que no conocía, es el primer error, en un sitio que no conocía las leyes, que no conocía nada. Desafortunadamente traté de asesorarme de ciertas personas que no hicieron su mejor trabajo, de pronto hubo intereses ahí de por medio y pues digamos que me sentí engañado, fui engañado. Pero pues ya nada que hacer. Y yo soy de las personas que pienso que no hay que echarle la culpa a los demás, sino la responsabilidad de uno. Eso Mm. fue mía, fue mi error. Sí, y no fue el error de mi esposa, no fue el error de nadie, fue mi error y tenía que asumirlo y lo asumí. Se le metió muchas ganas, un trabajo supremamente duro. Admiro a las personas que tienen ese tipo de negocios porque son negocios 24 horas, 365 días. Y el problema que tienen esos negocios es que son negocios de centavos. ¿Sí? Mm. Si tú vendes un pan de bono, estás ganando centavos. ¿Cuántos pan de bonos o cuántos centavos tienes que reunir para pagar un arriendo? Y si tienes que contratar a alguien, ¿cuánto te Mm. cuesta? Entonces no es nada fácil. Aparte de todo, pues me he enfrentado con cosas legales que desconocía. Sí, las exigencias que tenía la Hell Unit para poder operar. Me tumbó una firma canadiense cuando le mandé a hacer el HUD, vamos, de la cocina. Pasaron muchas cosas hasta que llegó un momento que ya financieramente era inviable. Afortunadamente, pues este país da esa opción de declararse una bancarrota y poder volver a iniciar. Lo único que me aseguré fue no dejar a ninguno de mis proveedores y de las personas que yo veía que trabajaban duro como yo mal. O sea, Ujú. pude reunir, pagar todo y realmente me fue a la bancarrota con los bancos. Y bueno, me fue otro inicio. ¿Y cuánto tiempo duró la panadería abierta? Uy, no, yo no sé, ese proceso fue también como 3 años, parece que no quiero ni acordarme. Ok, no ahondemos más en eso, entonces sigamos adelante con nuestra conversación. Como pareja, Ángela y tú sobrevivieron, y ya voy a decir por qué sobrevivieron, creo que tú me entiendes, al remesón que produce instalarse en un nuevo país, en una nueva cultura, con un nuevo idioma, lejos de casa. ¿Cuál crees tú que es una buena fórmula, una buena ecuación para evitar que el rompimiento de la pareja pase, que la pareja se rompa en estos procesos migratorios? Supremamente duro, porque tiene uno muchas frustraciones de toda clase. ¿Sí? Cuando llega acá, tiene frustraciones de toda clase. Yo pienso que sentirse uno que todo su pasado quedó en nada
eso lo golpea a uno demasiado y el orgullo le vuelve a uno la vida trizas. Es un golpe al ego. Sí, y exacto, y cuando la parte económica entra también a ser parte de esa situación, es muy difícil. Y con la primera persona que nos explota es con la pareja. ¿No? Y entonces es muy complicado y eso hace que muchas parejas se rompan acá. Entonces, porque pues aquí pues tengo la oportunidad de hablar con mucha gente por mi trabajo y pues son muy pocos los casos que llegan aquí a contarme que es que se rompió la relación por infidelidades o cosas. No, han sido más bien por este tipo de conflictos. Como te digo, nosotros, gracias a Dios, desde que nos casamos, entramos en este movimiento de los equipos de Nuestra Señora, que básicamente el fin es el crecimiento espiritual de la pareja. Y eso pues ha sido nuestro sostén. Sí, Dios ha sido nuestro sostén y pues también ahí la Virgen ayudándonos todo el tiempo. Y pues yo creo que eso hace que nuestra relación conyugal gire alrededor de eso, ¿sí? Ujú. Y de tomar en serio el sacramento que tuvimos un día de ir a la iglesia y nos casado y que no fue simplemente al compromiso social, sino que realmente ha trascendido más y que nos ha llevado a entender, pues estamos hechos el uno para el otro para apoyarnos en todo hasta el día que ya Dios decida que nos vamos. Y eso es el proceso de entender la vida. Que la vida no le pertenece a lo que uno haga aquí materialmente, ni a sus logros profesionales, ni al éxito, ni a la fama. ¿Sí? Pertenece más a lo que, aunque mucha gente le suena un poquito cursi, a llegar a la vida eterna y conocer, estar en presencia de Dios algún Ujú. día. Ujú. Y pues eso también lo entendí gracias yo estudié en el Cervantes en Colombia, en Bogotá, que era los Padres Agustinos. Sí, hay algo que está en los escritos de San Agustín que decía, o que dice, los hiciste, Señor, para ti, mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Sí, entonces esa búsqueda de encontrar la felicidad en ese Dios. Pero pues muchas veces tratamos de buscar la felicidad incluso al Dios, a un Dios externo, en todos lados, por fuera, y no nos damos cuenta que Dios está en nosotros mismos. Entonces, en esa valoración que ponemos como seres creados por Dios, nos da esa felicidad. Si logramos transmitirla y conectarla con nuestra pareja, pues mucho mejor. Y de esa forma seguro, pues la relación, a pesar de todas los conflictos, incomodidades, peleas, porque no te voy a decir que no nos hemos agarrado y hasta de pronto Claro. está peor y de pronto ha sido herido con palabras y con actitudes, pero pues finalmente prevalece esa parte espiritual y esa ansia de encontrar a Dios en mí mismo y encontrar en mi pareja. Wow, qué bonita reflexión. Muchas gracias por compartirla, porque yo también pude entender tras mi, digamos, crisis emocional que tuve en el 2021, de la cual yo ya he hablado en este podcast, que el acercamiento espiritual hacia lo que uno considere es su fuente divina es absolutamente, ni siquiera es el acercamiento, es la reconciliación espiritual con eso, porque uno no tiene que acercarse a nada, algo que está dentro de uno, Ujú. está ahí. Entonces, coincido 100% contigo en eso. Voy a hacer una pregunta acá que me vino a la mente hace un rato cuando hablabas de la rebeldía que tuviste cuando llegaste aquí, cómo te sentías con esa rebeldía. Yo toda mi vida he sido muy rebelde y el proceso de emigrar acá, o el proceso de asentarme en Canadá más bien, también me volvió a despertar una rebeldía muy parecida a la de mi juventud. Yo me he dado cuenta por las conversaciones que he tenido en las entrevistas que he hecho acá y por fuera, que hay diferentes etapas del migrante, digamos, una de las etapas más críticas, más duras, pues son las del inicio, que normalmente hay quienes dicen, es que son los primeros 5 años son terribles o son los más duros. Después de 5 años uno como que ya empieza a sentarse. Para algunos serán 3, para otros serán 7, pero digamos que va más o menos como en esa línea. Tú esos primeros años estabas en ese modo rebeldía. Hoy, veintitantos años después, ¿cómo se ha transformado esa rebeldía y cómo ves desde qué esquina estás sentado viviendo tu vida? Vieron que cuando la gente dice que los viejitos son sabios, Mm. es por eso, porque la rebeldía le enseña a uno a apreciar las cosas y a discernir mejor, ¿sí?
en este momento veo que la rebeldía le sirve a uno para poder entender los principios, el orden de las cosas, ¿sí? Tanto el orden natural como está hecho por Dios, como el orden también humano de la ley, ¿sí? Y también de cómo uno debe hacer todo. Finalmente, la rebeldía se da al querer uno salirse del deber ser, de lo que está establecido. Entonces, y a veces lo que está establecido no es que esté escrito, sino es como la vida le muestra a uno el orden que debe estar y en lo que debe adaptarse a la realidad que está viviendo. Entonces, pues eso lo lleva a uno a que en los momentos ahorita que hay situaciones diferentes, sí que hay cambios y todo, no es que trate o que tenga que adaptarse, sí, pero que pueda tener discernimiento para tener criterio en cómo manejarlo. Y no simplemente por un ataque de rabia o de ira decir no. Y lamentablemente eso está muy popular ahorita en este mundo donde pues lo que se promueve es que se respete a lo que cada uno se le ocurre. Si alguien quiere ser gato, entonces tenemos que respetarlo ser gato. Y porque quiere ser rebelde a lo que está establecido de que las personas estamos hechas para ser personas y de cierta forma tenemos que comportarnos. Entonces, yo creo que esa sería esa conclusión grande de que, de que la rebeldía es buena para poder desarrollar ese discernimiento y algún día llegar a viejito y es que nos diga, oiga, este viejito sabio, ¿no? Lo que dice tiene razón. ¿Y esa rebeldía hoy se transformó en qué? Si pudieras decir, ya no soy tan o, a ver, sigo siendo rebelde en otras cosas, pero esa rebeldía que sentía al principio, hoy la veo transformada en qué puede ser. ¿Sabes en qué? En oportunidades, en identificar oportunidades en todas las Mm, situaciones de la vida. ¿Sí? Eso es algo claro. clave. Y pues creo que hemos hablado de etapas duras, como, sobre todo en la parte económica, pero también la vida me ha dado otras situaciones límites donde pues he encontrado también oportunidades y descubro cosas interesantes. Ya vamos a hablar de ellas. Entonces, ahora demos un brinco en la línea del tiempo y hablemos de la época de volver al salón de clases. Volviste a las aulas después de muchos años y yo quiero saber cómo fue esa experiencia de estudiar a los treinta y tantos, cuarenta y tantos, con una lengua que no era la propia, con una cultura académica completamente diferente. Yo no he sido estudiante aquí, pero estoy vinculada con una institución académica y puedo ver que la cultura académica es completamente diferente aquí a lo que nos tocó en Colombia. Cuéntanos un poco cómo fue esa Uy, etapa. otra vez rebelde. Claro, no, fue tenaz. Imagínate, fue tenaz porque después de que yo haya tenido experiencia laboral en Colombia, incluso yo había llegado a dictar clases de reaseguros en el Instituto de Reaseguros en Colombia. Ujú. Entonces, meterse en una clase a quien enseñaran un poco de cosas que yo no sabía supuestamente, me hizo ser muy orgulloso, sí, y rebelde, sí, o sea, también muchas veces veo a los profesores y decía, esta gente dictando clases no tiene ni idea de qué están hablando. Y lo Ujú. que tú dices es cierto, porque aquí tienden mucho a memorizar y a repetir ciertas cosas, es la metodología que utilizan. Ya cuando tú tienes experiencia, manejas las cosas con criterio. Entonces fue bastante complicado esa parte, pero también me enseñó a ser humilde. Y lo que hablábamos, me tocaba seguir la regla. ¿Mm? Y así era como era, pues así, me tocó seguirla y ser paciente y bueno, vamos a salir adelante, porque si no lo hago, entonces pues entonces no te vas a salir adelante, porque me quedo en ese ambiente de que soy el más, que soy el berraco, que soy todo, y no llego a tener ese proceso que me ha permitido hacer lo que he hecho hasta ahorita, sí, poder haberme graduado, tener las licencias, poder seguir adelante con calma, sí, la parte del idioma, lo que tú dices es complicadísimo, ¿no? Estudiar en inglés, entender las cosas, contestar un examen, no es fácil, no es Ujú. fácil. Y hay gente que tiene mucha facilidad, que es muy brillante, muy estudiosa, pero pues yo no soy el mejor ejemplo de eso, ¿no? La vivencia diaria del ser inmigrante, adaptarse a un nuevo país, son múltiples golpes al ego, unos más pequeños y otros muy grandes que casi que lo tumban a uno. Esa capacidad de detenerse y decir, estoy obrando mal al no ser humilde y aceptar que me toca un profesor que podría hacerlo mejor desde mi punto de vista, pero
es lo que me está ofreciendo la vida ahorita y es el mejor camino que me está mostrando para poder lograr más adelante lo que quiero. Creo que es una de personalmente es una de las grandes lecciones que yo he aprendido acá. Aprender a bajar la cabeza y decir si esto es lo que es, no con conformismo, sino con un gesto de humildad. Si esto es lo que hay ahorita, vamos Sí. a seguir Y adelante. sobre todo también valorar lo que la otra persona está haciendo, ¿sí? Porque pues si alguien está en una posición de querer enseñar, tiene un mérito porque tampoco es fácil para esa persona, ¿sí? Entonces, todo tiene su esfuerzo y todas las personas tienen diferentes motivaciones, pero como decimos, no es gratis. Entonces hay que valorar eso que también le está costando al otro, ¿no? Ujú, por Y eso sí es supuesto. esencial. Si lamentablemente nunca valoramos al que está al lado nuestro, ¿no? Entonces siempre, más bien queremos, o muchas veces queremos querer sacarle provecho o ver cómo utilizamos a las demás personas para el éxito propio. Ujú, Pero cada persona tiene su mérito y eso hay que respetarlo y hay que valorarlo. Y sí. eso también es parte del amor, ¿no? Porque pues el amor no solamente se da a las personas cercanas, se le da a todo el mundo en esos pequeños detalles, ¿no? Así es. Bueno, hablemos de el primer empleo después de haber salido con tu título de seguros de Fanshawe y tu primer empleo, digamos, en la línea profesional. Para mí, la búsqueda del primer empleo en mi campo profesional resultó siendo una paradoja. Por un lado, estaba sobrecalificado para trabajos de mi área, sí, pero digamos de entry level o Ujú. de nivel inicial, pero por otro lado, no tenía experiencia canadiense. Y creo que es un enredo, un nudo ciego en el que me atrevería a decir que todos, las personas que que emigramos con estudios de nuestros países, tenemos que afrontar. ¿Cómo te fue a ti con eso? ¿Cómo lo viviste? Igualito, porque me ha comido un cuento en el college y era que le decían a uno, tranquilo, que todos en el campo de los seguros hay mucha gente retirándose y hay oportunidades de trabajo por todos lados. Entonces, usted no se preocupe, que usted sale y mejor dicho, están haciendo fila para contratarlo. Y resulta que no fue así. Mm. Empecé a pasar hojas de vida, creo que pasé, tenía la cuenta de 200 y pico hojas de vida. Y cuando pasaba a posiciones de entry level, la respuesta era que yo estaba sobrecalificado. Y cuando pasaba a posiciones que estaban más acorde a mi experiencia, la respuesta era que no tenía Experiencia. experiencia canadiense. Y eso me llevó a que en un momento dado ya ni siquiera quisiera pasar hojas de vida y ya me había dado, entre comillas, por vencido. Y pues las cosas de Dios, porque un día estaba mirando ahí en el celular, manejando los buses de paratransit en uno de los breaks que tuve, y apareció una posición como CSR, como Customer Service Representative, en este broker que en ese momento se llamaba Sutherland. Ujú, Y ni siquiera mandé, paré y dejé mi hoja de vida en la recepción. Y me llamaron. ujú. Tuve una entrevista con James, que era el dueño en ese momento del broker. Después tuve una segunda llamada, después, no, una segunda entrevista. Después me llamaron que si podían pedir referencias de las que había puesto. Le dije que sí. En ese momento me sentí muy contento que porque me iban a contratar. Cuando tuve una cuarta llamada de Jim diciéndome que estaba muy impresionado con mi hoja de vida, que la entrevista había salido muy contento. Yo en ese momento ya incluso tenía la licencia para broker de seguros, que llama la de Rigo. Ujú. Entonces me preguntó que por qué yo no estaba trabajando si tenía todo. Después le dije, pues me ha pasado esto. Entonces me dijo, sí, es que realmente lo llamo para agradecerle que se haya presentado a nuestra compañía, que haya aplicado con nosotros, pero definitivamente usted está sobrecalificado para esta posición. En el momento que yo pensé que ya estaba seguro, me acuerdo que estaba en la casa, me senté en un sofá y creo que es de las veces que mejor me ha salido en inglés. Entonces lo confronté a pesar de pues, ser una persona que era la cabeza de la compañía. Y básicamente le dije eso, bueno, explique usted una cosa. Si usted me dice eso, ¿usted qué me aconseja que yo debo hacer para conseguir empleo? Porque es que lo que usted me ha dicho no es la primera vez que me lo dice. ¿Sí? Entiéndame mi frustración.
Y entiéndame que a mí no me importa entrar a trabajar en su compañía, así sea limpiando los pisos, pero poderle demostrar que lo puedo hacer y que soy una persona útil para usted y útil para mí mismo y sobre todo útil para mi familia. Y usted cree que yo voy a estar mucho mejor en mi vida dándole a mis hijos el ejemplo que simplemente puede llegar a manejar buses de paratránsito o que usted me da la oportunidad en su empresa de empezar y vemos a dónde lleguemos. Él se quedó callado. En ese momento yo pensé que me había colgado el teléfono. Sí, pues él no Ujú. tenía por qué aguantarse semejante sermón. Cuando, cuando empieza, no le digo, hello, hello. Entonces ya me contestó, sí, estoy acá. Entonces le dije, qué pena, pensé que me había colgado. Entonces me dijo, no, no, estoy pensando en todo lo que usted me dijo. Déjeme, lo proceso y lo llamo en 2 días. Y en 2 días me llamó Ujú. y me dijo, ay, mira, ¿sabes qué? Pues, no me acordaba. Me dijo, sí, listo, le voy a dar la oportunidad. Véngase el martes después del puente de Labor Day. O ¡Oh, sea, fue ese ahorita, joven! en el año 2011. ¡Wow! No me caído en cuenta de eso. Entonces, efectivamente yo llegué feliz y contento. Increíble. Resulta que él se había ido de esos días de vacaciones y a él se le olvidó contarle en la oficina que yo iba a entrar supuestamente a trabajar. Cuando llegué, estaba la manager de la oficina, se llama Judy, una señora que ha sido o fue muy especial conmigo, que también quiero mucho. Cuando me dice usted que a qué viene, yo como así que a qué vengo, yo vengo a trabajar. Sí, no tengo ni idea de usted qué viene. Yo sí lo vi a usted en entrevistas, pero qué, pues ayer se lo había olvidado. Imagínese ese Dios. totazo. Finalmente se comunicaron con él, les dijo que sí, y entonces me dijeron, mire, aquí lo único que hay es una oficina con, con un escritorio de lata y una silla. Entré y le vamos diciendo, mira a ver qué hace, y le vamos diciendo que, pues, Jim básicamente me dice que como usted tiene licencia, que empiece a conseguir negocios y que le va a pagar un básico, que era un básico, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo que van a pagar. Y dije, bueno, listo, y un computador y eso qué? Me dijo, no, no hay computadores ni nada. Ah, Afortunadamente tenía una tarjeta de crédito, me fui para Costco y compré un portátil. Y así empecé. Así empecé. además de la satisfacción personal y profesional de volver a la industria de seguros, ¿qué es lo más valioso de haber podido volver a tu campo laboral en Canadá? Lo más valioso es que este trabajo es muy bonito. Ujú, Los seguros es algo diferente. ujú, El cliente no se da cuenta. Así, el cliente único que dice, me están robando la plata porque tengo que pagar todos los meses para nada, que yo nunca he reclamado en 10 años. Resulta que el negocio de los seguros es diferente. Lástima que incluso gente que trabaja en el mercado de los seguros no se dan cuenta de lo que hacen y lo que es. ujú, Porque esto es, nosotros administramos solidaridad, lo único que hacemos. Administramos solidaridad y ojalá el mundo fuera así siempre solidario, ujú, porque los negocios o los seguros nacen de la solidaridad en Inglaterra, en Londres, ujú. de los mercantiles que traían té, traían, ¿cómo se llama? Telas y los barcos se Ya. ahogaban o los robaban o los incendiaban. Ellos empezaron a sentarse en un café de un señor Lloyds, llamado Lloyds, y empezaron a organizarse y me decir, ¿sabe qué? Pues para que usted el día de mañana no sea el que se le perdió el barco y quede en nada, todos vamos a colocar una cuota igual. Con eso, el día que usted le pase eso, le damos ese dinero para que usted pueda seguir con su negocio. Y así inician los seguros. Y por eso en Londres está, digamos, la central de los seguros. Y incluso Lloyds, que funciona, no es una compañía de seguros, es una comunidad. Se puede llamar una comunidad de riesgo. Todavía funciona bajo esa filosofía. Y así se desarrolla todo el negocio de los seguros. Y las compañías de seguros son eso. Simplemente reciben la plata de todos, que son las primas que pagamos, Ujú. para devolvérsela o dársela a los que necesitan en algún momento eso. Entonces, cuando tú te estrellas,
no sé cuánto puede, pongamos que manejes un carro que cuesta $25,000. Ujú. Y si tú pagas $2,000 al año de seguro, pero resulta que tu carro tiene una pérdida total o algo, son $25,000 que te van a pagar. Si tú no tuvieras ese seguro, demorarías 12 años para poder tener eso. Eso es un ejemplo de lo que pasa más frecuentemente, pero ¿qué tal eso en las vidas? ¿Sí? Cuando se muere el papá, el sostén de la familia. ¿Mm? Entonces, esa es la parte linda de esto, ¿sí? Si uno lo entiende. Que aquí estamos administrando solidaridad, ¿sí? ¿Cuán diferente es la cultura de seguros en Canadá versus en Colombia? De seguros, ¿cómo se dice? Personales, a personas. Sí, 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 ¿Cuán sí. diferente es? A ver, lo que pasa es que acá, sobre todo en la parte de Ontario, el seguro de auto es obligatorio. Ujú. ¿Mm? Entonces, eso hace que todos tengamos que tener seguro si queremos manejar un carro. Y cuando tú dices la cultura, pues Te lo pregunto porque, por ejemplo, a mí en Colombia nunca se me hubiera ocurrido sacar un seguro de vida. Yo jamás hubiera comprado un seguro de vida en Colombia. Siento que, no sé si es Colombia o el grupo de gente con el que yo me rodeaba, nunca a nadie le escuché decir que tuviera un seguro de vida, más allá del seguro que uno pudiera tener con la tarjeta de crédito o si adquiere una deuda, pero un seguro de vida no. Entonces, cuando yo llegué acá y empiezo a ver, pues que si ya sacó el seguro de vida, seguro de lesiones, hay como un montón de seguros, entonces me causa mucha curiosidad desde tu experiencia profesional en el área de seguros, ¿qué tan diferente es la cultura de seguros personales en Colombia versus Canadá? sí. Lo primero que te decía, sí, o sea, hay un conocimiento, digamos, o una curiosidad más hacia los seguros, y aquí no entrar específicamente por lo que es obligatorio la parte de autos. En la parte de propiedad es contractual. Entonces, si tú vas a, por ejemplo, a tomar en arriendo un apartamento, si tú lees el contrato, normalmente dice que es obligatorio tener seguro. Y si compras una casa, el banco que te va a prestar te va a decir que tengas un seguro sobre la casa. Curiosamente, no es contractual ni obligatorio los seguros de vida. ¿Mm? Pero eso hace ya que haya, digamos, como una curiosidad más de saber sobre los seguros y qué pasa. Y más si tú de pronto tienes el ejemplo que muchos clientes vienen acá a decirme, gracias a Dios tenía seguro porque me pasó esto. Ujú. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de tener una indemnización, empiezas ya a pensar en la parte de seguros personales. Pero la cultura de seguros se gana más con la edad, porque Mm. muy rara vez llega aquí una persona soltera a pedir un seguro de vida. Ya cuando empiezas a ver a ti, tus hijos, tu familia y todo, empiezas a tener como más curiosidad, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Mis hijos dónde van a quedar? ¿Sí? Compré una casa en Michigan y si yo me muero, entonces se quedan sin casa porque el banco se la va a llevar. Entonces empieza más a la gente a crear conciencia. Entonces, más que cultura, es un problema de conciencia. Y lo otro es que también, digamos, el poder económico hace una gran diferencia. Sí, en Colombia o en nuestros países latinoamericanos en general, la gente trabaja para sobrevivir. ¿Mm? Raro, o ya tienes que tener tú un ingreso muy apreciable, que tengas capacidad de ahorro y que tengas capacidad de ir y comprarte un seguro de vida. Ujú. ¿Mm? No es la prioridad, ¿no? La prioridad está en comer, está en el techo y bueno, la educación sí la puedes obtener. Pero pues ya la parte de estos seguros sobre todo la parte de seguro de vida, la parte de salud, pues también es la realidad de cada país. ¿Sí? Aquí en la parte del mundo de Ontario estamos cubiertos por el OHIP, entonces pues tú no necesitas seguro de salud. Pero si estás en Colombia, ya tú ves, y según tu poder económico también ves otras necesidades. Entonces, en Colombia o mucha gente sí tiene curiosidad por tener seguros de salud. Ujú. Entonces, van y compran planes complementarios de salud, ¿sí? O van y se afilian a una prepagada. Esos son seguros, ¿sí? Esos son seguros. Entonces, si tú ves, hay muchas cosas combinadas. Entonces, uno no puede decir que aquí hay más cultura que allá, porque aquí Mm. nadie compra un seguro de salud, allá los compran todos, ¿sí? Mucha gente tiene prepagadas, tienen planes Sí, complementarios en cuanto a eso. Los seguros obligatorios, pues toca, es ¿sí? En verdad. Colombia, si tú quieres manejar, tienes que tener un SOA. Ujú. Entonces, tienes que comprar un seguro
para tu carro. Aquí también de otra forma. Entonces, eso es lo que pasa. Ujú. Muy bien. Si tú pudieras darle un consejo a Alberto de los primeros 5 años, ¿qué consejo le darías? Que la tome suave. Sí, que vaya paso por paso. Sí, que esa paciencia que se Mm, adquirió ahorita la aplique hacia atrás, que sea más paciente y más observador de las cosas. Y bueno, como te lo han dicho muchas personas, el idioma, dale duro al idioma. casi, casi, casi vamos llegando al cierre de nuestra charla. Tienes el micrófono abierto para que me preguntes lo que quieras acerca de mi experiencia migrando a Canadá. Algo puntual que pienses que no has debido hacer y que hubiese cambiado tu historia. Hubiera hecho lo posible por llegar con un contrato de trabajo eh, desde Colombia. Yo llegué aquí con residencia permanente, así que yo tenía la oportunidad, digamos, de tener un permiso de trabajo abierto, como cualquier residente. Entonces creo que me hubiera puesto a buscar trabajo con mayor intensidad desde Colombia, un trabajo para que cuando llegara a Canadá tuviera Ujú, ya un trabajo para empezar, porque lo que he visto es que aquellos que llegan con trabajo, el ritmo es diferente. El proceso, claro, hay un proceso de adaptación, es fuerte igual, pero se suaviza un poco más cuando no hay una presión, uno, financiera o económica, y dos, del sentirse útil, de lo que tú hablabas ahora. ujú. Yo tengo un set de habilidades para ponerlas a funcionar y no poderlo hacer, eso es muy castrador, eso genera una frustración muy fuerte. Y bueno, pues tengo un montón más, pero creo que específicamente sería eso. Bueno, como te dije, ya casi vamos llegando al cierre y no sé si quieras agregar algo antes de que cerremos completamente o nos vamos de una al segmento de cierre. Nada, que uno tiene que ser Navidad romántico, que eso lo motiva muchas cosas, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, ahorita sí, tener metas como cada día descubrir objetivos. Ahorita y sueños, ¿no? Algo que yo sueño mucho es que la comunidad se una, que entre nosotros nos apoyemos, que nunca digamos que es que un canadiense sí sabe y nosotros no sabemos, todos somos capaces, todos sabemos. Ahorita, pues, te contaba antes que hice algo loco y fue traer un jeepado desde Colombia. ¿Verdad? Sí, y bueno, eso ahí de pronto tenemos otro podcast de hablar de esas cosas románticas, de por qué llegó, pero el objetivo principal de ese Jeepao es como despertar otra vez ese sentido de pertenencia que tenemos. Ajá. Pero cuando digo de pertenencia, es que todos pertenecemos a una misma comunidad, a una misma cultura, Ujú. ¿sí? Y que nos apoyemos, que no nos veamos con egoísmos, con odios, ni que tengamos envidias, que si vemos a alguien que va progresando, apoyémoslo más, que seguramente él se va a volver a darnos, ¿sí? Eso es algo esencial. Sí, que miremos incluso otras comunidades, cómo se apoyan, cómo pasa algo y están ahí presentes. Nosotros somos muchos, pero andamos muy sueltos, entonces nos volvemos muy pocos. Es cierto, eso es muy cierto. Bueno, vamos al segmento de cierre. ¿Qué pedazo de Colombia te gustaría traerte para Canadá? ¿Qué pedazo de Colombia me gustaría traerme para Canadá? Uy, las playas, yo pienso. Sí. Para ti, ¿qué es casa? Uy, donde uno llega y nunca hay invierno. ¿Has sentido discriminación o racismo en Canadá? No, sí, ¿Con el paso del tiempo te has acostumbrado al frío? no, never. ¿Hasta ahora ha valido la pena venir a Canadá? Sí, vale la pena, como te decía, donde uno esté. En todos lados hay oportunidades. Bueno, muy bien. Pues Alberto, muchas gracias por compartir tu historia, por ser tan romántico en tus respuestas, porque sí que lo fuiste, y por abrir tu corazón, tu alma y tu experiencia de mirar a Canadá. No, Catalina, a ti, mucha ver este proyecto que tienes y he escuchado los podcasts y es interesante cómo lo que hablábamos, ¿no? Cada persona es valiosa. Cada persona que tú has entrevistado es muy valiosa. Si entrevistaras a todos, descubrimos que todos son muy valiosos. Y si nos identificamos que todos somos muy valiosos, nos podemos unir y hacer algo mucho más valioso en la vida. Estamos haciendo un tejido
de experiencias valiosas para todos.